El zumbido de las hélices del helicóptero cortó el aire tranquilo de la mañana como una navaja, dividiendo el silencio en fragmentos. El vecindario, que usualmente era solo un fondo tranquilo en la vida modesta de Thomas Jefferson Santos, se detuvo cuando el helicóptero negro descendió hacia su casa. Las personas a su alrededor pausaron sus rutinas, con los ojos fijados en el extraño visitante, el misterio que flotaba como una tormenta en el horizonte. Thomas, un hombre de 45 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta haciendo el trabajo invisible que otros dan por sentado, estaba en su fregadero lavando platos. Sus manos se movían metódicamente, cada plato, cada taza, restregando los restos de otro día tranquilo. El helicóptero tocó tierra con un susurro de vapor y una última ráfaga de viento que agitó los bordes de su simple camisa blanca. Dos figuras emergieron de la aeronave, sus trajes nítidos, sus posturas confiadas. Un hombre alto con un traje perfectamente ajustado y una mujer que irradiaba autoridad con su atuendo de negocios elegante. Ambos caminaron directamente hacia su puerta, cada paso decidido, con los ojos fijos en la modesta casa que había sido testigo de años de lucha y perseverancia silenciosa. Thomas se secó las manos lentamente, su rostro mostrando una expresión que era parte curiosidad, parte aceptación tranquila, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Lo había esperado, de alguna manera. Habían pasado 20 años desde que su vida cambió, 20 años desde que tomó una pequeña, pero transformadora decisión que se esparciría por los años como una piedra lanzada a un agua tranquila. Hace 20 años, Thomas era solo otro camarero negro trabajando largas horas en el Golden Fork, un restaurante de alta gama donde era invisible para la mayoría de los clientes. Tenía 25 años entonces, trabajando turnos dobles, limpiando por la mañana y atendiendo mesas por la tarde y noche, todo para cuidar a su madre enferma. Fue durante uno de esos largos turnos cuando el destino intervino. En una fría noche de diciembre, dos niños huérfanos aparecieron en la puerta trasera del restaurante, sus rostros pálidos por el hambre y sus ropas finas contra el frío. Ellie y Nina, como luego descubriría, eran hermanos, huérfanos debido a un trágico accidente, abandonados a vagar por las calles sin un hogar al que llamar suyo. Habían estado en la calle durante semanas, dependiendo de la bondad de extraños, y fue en la oscuridad de esa noche que Thomas tomó una decisión que cambiaría todo. A pesar de los riesgos, Thomas comenzó a llevarles comida todas las noches después de su turno. Colocaba discretamente sándwiches, sopa o sobras en una bolsa de papel marrón y la dejaba en el callejón para que ellos la encontraran. Al principio fueron pequeños gestos, pero para Ellie y Nina fue un salvavidas, algo que no habían conocido durante mucho tiempo: la bondad. Sin embargo, la bondad en un mundo de fría indiferencia a menudo trae consecuencias. Robert Manning, el arrogante dueño del restaurante, descubrió las acciones de Thomas después de 3 semanas. Manning, un hombre de poder y privilegio, estaba furioso. Confrontó a Thomas delante del personal, con el rostro torcido por la ira. ¿Te crees que esto es una caridad?, gritó Manning. ¿Crees que puedes simplemente dar nuestra comida a los mendigos? Deberías estar agradecido de tener trabajo, maldito negro. Thomas no dijo nada. Aceptó el abuso verbal en silencio, el ardor de las palabras de Manning cortando más profundo que el insulto mismo. Manning lo despidió en el acto, echándolo sin importar los años de servicio que Thomas le había dado. Pero Thomas no dejó atrás a los niños. No, siguió alimentándolos. Incluso sin los recursos del restaurante, encontró maneras de asegurarse de que tuvieran comida, juntando lo poco que le quedaba para darles. Pero un día, Ellie y Nina desaparecieron, llevados por los servicios sociales y colocados en un orfanato en un lugar lejano. Ahora, 20 años después, mientras el helicóptero aterrizaba frente a su casa, Thomas permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. En todos esos años trabajando en empleos mal remunerados, siendo pasado por alto y humillado, había guardado un secreto. Un secreto que nadie habría adivinado, ahora cambiaría todo. Thomas permaneció en silencio mientras las dos figuras se acercaban a su puerta. Había algo casi surrealista en este momento, como si los eventos de las 2 últimas décadas no fueran más que un preludio de algo mucho más grande,
algo que ahora se desplegaba ante sus propios ojos. El hombre con el traje a medida golpeó la puerta, sus nudillos haciendo un sonido firme y confiado contra la madera. Thomas dudó un momento antes de abrirla, su corazón latiendo un poco más rápido. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero no podía precisar el sentimiento de certeza que lo envolvía. ¿El señor Thomas Jefferson Santos?, preguntó el hombre, con voz calmada pero autoritaria. Thomas asintió con una expresión neutral. Necesitamos hablar, continuó el hombre, entrando sin esperar invitación. La mujer lo siguió, su mirada aguda y evaluadora, escaneando la pequeña y humilde casa como si fuera una pieza de museo. Parecían extraños de otro mundo, un mundo que Thomas había dejado atrás hacía mucho tiempo, un mundo donde la riqueza y la influencia decidían el destino de hombres como él. Thomas cerró la puerta detrás de ellos y los señaló hacia la pequeña sala de estar. Podía percibir la tensión no hablada en la habitación, pero mantuvo la compostura, sin dejar que su exterior tranquilo se resquebrajara ni por un segundo. Había sido un largo camino hasta llegar a este punto. Después de que Manning lo despidiera todos esos años atrás, no se fue derrotado. No, siguió un camino diferente. Uno que pocas personas conocían, uno que pocos entenderían. Mientras que otros lo veían solo como un camarero insignificante, Thomas sabía que era capaz de mucho más. A lo largo de los años, mientras fregaba pisos y limpiaba oficinas, mientras trabajaba en empleos humildes solo para llegar a fin de mes, Thomas guardaba un secreto que perseguiría a Robert Manning por el resto de su vida. Lo que nadie sabía era que Thomas tenía un título en administración de empresas, con honores, de la Universidad Estatal. Pero lo había guardado, escondido en un cajón, olvidado frente a la necesidad. No trabajaba en el Golden Fork porque no tuviera otras opciones. Trabajaba allí porque necesitaba la flexibilidad para cuidar de su madre enferma y porque estaba dispuesto a sacrificar sus propias aspiraciones para hacerlo. Era un estratega, un pensador, y con el tiempo se dio cuenta de que el mundo lo había subestimado de la peor manera posible. Cuando Manning lo despidió y esparció mentiras sobre su carácter, Thomas tuvo una opción. Podía responder con ira, estallar, o podía esperar. Eligió lo segundo. En lugar de ira, Thomas canalizó su energía en algo mucho más poderoso, el conocimiento. Mientras limpiaba las oficinas y restaurantes, escuchaba, aprendía, tomaba notas. Descubrió el funcionamiento interno de los negocios que Manning y sus colegas manejaban. Sus debilidades, sus secretos, sus fallas, Thomas las entendía mejor que ellos mismos. Podía ver las grietas en sus armaduras, incluso cuando ellos no podían. Pero no fue hasta que se enteró de los negocios de Manning que Thomas comenzó a formar su plan. Manning no solo era un racista o un codicioso empresario, era un criminal. Sus restaurantes se habían construido sobre la explotación, la evasión de impuestos y negocios financieros turbios. Thomas sabía que si recopilaba suficiente evidencia, podría derribarlo todo. En los años siguientes, Thomas trabajó incansablemente, usando su astucia empresarial y su inteligencia de la calle para reunir los documentos, grabaciones e información que derribarían el imperio de Manning. No tenía más que tiempo, y ese tiempo lo había hecho paciente. Cada conversación que escuchaba, cada documento que veía sobre un escritorio, cada reunión sospechosa, todo lo registraba, en silencio, meticulosamente. Y cuando finalmente recibió una llamada del Dr. Marcus Chen, un antiguo compañero de la madre fallecida de Thomas, supo que su momento había llegado. Chen, un abogado astuto y tenaz especializado en fraude corporativo, había sido el eslabón perdido en el plan de Thomas. Con su experiencia legal y su acceso a las personas adecuadas, Thomas finalmente tenía los medios para derribar a Manning y todo lo que representaba. Juntos, comenzaron a prepararse para la tormenta inevitable. Las primeras grietas en el imperio de Manning aparecieron cuando un informante de uno de sus restaurantes contactó a las autoridades sobre las condiciones de trabajo deplorables y la discriminación racial generalizada. Desde allí, solo fue cuestión de tiempo. Investigadores fiscales, inspectores de salud y periodistas se unieron a la causa, mientras el plan de Thomas comenzaba a tomar forma. Pero Thomas no se detuvo allí.
Sabía que la arrogancia y la codicia de Manning eventualmente lo cegarían ante el peligro que se acercaba. Manning pensaba que podía seguir su ascenso desenfrenado, pero Thomas ya estaba 10 pasos adelante. Cada movimiento que hacía Manning, cada decisión que pensaba que lo protegería, jugaba directamente a favor de Thomas. Era un martes lluvioso por la mañana cuando todo comenzó a desmoronarse para Robert Manning. Estaba sentado en su lujosa oficina en el 20º piso, bebiendo café de una taza de porcelana fina, con la vista fija en el paisaje urbano más allá de su ventana. El sol estaba oculto tras un velo de nubes grises, y la ciudad se veía distante y apagada desde allí, alejada de las vidas de aquellos a quienes consideraba inferiores. La puerta se abrió bruscamente, interrumpiendo sus pensamientos. Era su principal contador, con una expresión nerviosa marcada en su rostro. «Señor Manning, tenemos un problema serio», dijo el contador, con la voz temblorosa de urgencia. «Ha habido una auditoría del IRS. Están pidiendo los registros de los últimos 5 años». El rostro de Manning se contrajo en molestia, pero lo ocultó rápidamente, ajustándose la corbata con una indiferencia que parecía estudiada. «Cosas rutinarias», murmuró. «Solo muéstrales los libros oficiales». «No hay nada de qué preocuparse». El contador vaciló. «Ellos están pidiendo más que eso. Tienen copias de documentos que nunca he visto. Hay discrepancias, millones de dólares no contabilizados. Y hay un conjunto de hojas de cálculo con información sobre empleados fantasmas, contratos falsos y cuentas en el extranjero que pensábamos que estaban seguras». Manning se quedó congelado. Su corazón dio un salto. «¿Qué quieres decir con copias de documentos?». Se levantó, sus palmas repentinamente mojadas de sudor. «¿Cómo es posible que tengan eso?». «Eso es imposible». Pero las siguientes palabras del contador hicieron que la sangre de Manning se helara. «También tienen registros detallados de sus cuentas en las Islas Caimán. Las que dijo que estaban fuera de los libros». La mente de Manning comenzó a correr a 1000 por hora. Las murallas que había construido tan cuidadosamente para proteger su imperio se estaban desmoronando, pieza por pieza, como si estuvieran hechas de arena. Tomó su teléfono y llamó inmediatamente a su abogado tratando de retomar el control, pero la realidad de la situación comenzó a colarse entre sus dedos. Había subestimado las consecuencias de su codicia, la arrogancia que lo había cegado al hecho de que alguien muy inteligente, lo había estado observando todo el tiempo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Thomas estaba sentado en su modesto apartamento, con su teléfono zumbando de noticias. Su socio, el Dr. Marcus Chen, había llamado. «Ha comenzado», dijo Chen al teléfono, con una voz casi triunfante. «El IRS ha iniciado una investigación, y los medios de comunicación ya están empezando a cubrirlo. El imperio de Manning está comenzando a desmoronarse. No estamos solo observando cómo se despliega esto, Thomas, estamos haciéndolo realidad». La expresión de Thomas permaneció tranquila. Estaba acostumbrado a jugar a largo plazo. El tablero de ajedrez ya estaba preparado, y cada pieza ya estaba en movimiento. Pero la sensación de satisfacción seguía allí, zumbando en silencio bajo su exterior compuesto. «Esto es solo el comienzo», murmuró Thomas, mirando por la ventana hacia el cielo gris. Sabía que Manning intentaría defenderse, trataría de cubrir sus huellas, pero Thomas ya había previsto eso. La red de mentiras que Manning había tejido era frágil, y las grietas ya comenzaban a ensancharse. Al día siguiente, el imperio de Manning sufrió otro golpe. La noticia se rompió en todas las estaciones locales. La historia dominó los titulares con velocidad sorprendente. Imperio gastronómico construido sobre explotación y evasión de impuestos. El artículo detallaba cómo los restaurantes de Manning habían sistemáticamente pagado menos a sus empleados, particularmente aquellos de orígenes raciales vulnerables, pagándoles la mitad del salario de sus compañeros blancos por el mismo trabajo. También exponía cómo Manning había estado evadiendo impuestos a través de negocios falsos, empleados fantasmas y registros financieros fraudulentos. Pero la revelación más devastadora llegó con una grabación de audio, una grabación que había sido obtenida por una fuente anónima. En ella, Manning se escuchaba riendo con colegas, despreciando a sus trabajadores, diciendo:
Los negros tienen que saber cuál es su lugar. Les pago el mínimo porque es más de lo que se merecen. El público se indignó. El escándalo se esparció como un incendio forestal, sacudiendo la reputación de Manning hasta su núcleo. La reacción de la comunidad, de los ex empleados y de los grupos de derechos civiles fue inmediata. Los manifestantes se agruparon frente a sus restaurantes, exigiendo rendición de cuentas. Y la prensa lo acosaba desde todas las direcciones. Pero Manning no sabía que lo peor aún estaba por venir. Mientras sus abogados se apresuraban a manejar la crisis, recibió otra llamada, esta vez de Thomas. Su voz, tranquila y serena, irrumpió en los pensamientos frenéticos de Manning. «Señor Manning, ¿me recuerda?» Thomas Jefferson Santos. El camarero al que despidió por darle comida a los huérfanos. La sangre de Manning se heló. Podía escuchar la diversión en la voz de Thomas, una voz que antes le había parecido tan insignificante. «¿Tú? ¿Cómo? Pensaste que me destruiste, ¿verdad?», continuó Thomas, su tono imperturbable. «Pensaste que era solo un don nadie, un hombre que trabajaba para ti, alguien a quien podías empujar y humillar. Pero mira, he estado prestando atención, señor Manning. He estado aprendiendo, observando. Y ahora tengo todo lo que necesito para asegurarme de que pagues por tus crímenes». Las manos de Manning temblaban mientras sostenía el teléfono. Podía escuchar los sonidos distantes de su oficina desmoronándose, metafóricamente y literalmente, mientras los empleados presentaban demandas y los inversionistas se retiraban. Había construido un imperio sobre la explotación, pero ahora ese imperio se estaba desmoronando. «No puedes hacer esto», escupió Manning, con pánico empezando a colarse en su voz. Esto es ilegal. No puedes extorsionarme así». «¿Extorsión?», preguntó Thomas, con una sonrisa en su voz. «No. Esto no es extorsión. Esto es justicia. El verdadero crimen aquí es cómo has tratado a personas como yo y a los que trabajaron para ti, cómo los has explotado para tu propio beneficio. Lo que estoy haciendo es exponer la verdad». Manning colgó, pero el daño ya estaba hecho. Su vida, una vez llena de lujo y control, se le escapaba de las manos. Cuando Thomas colgó, reflexionó sobre el largo viaje que le había llevado llegar a este punto. El trabajo silencioso, la recolección paciente de evidencia, la planificación meticulosa. No solo había expuesto los errores de Manning. Había creado un plan que desmantelaría el sistema de injusticia que Manning había construido, pieza por pieza. La llamada telefónica del abogado de Robert Manning era casi para reírse. La situación de Manning se había descontrolado. La cadena de restaurantes en la que había trabajado tan incansablemente para expandirse estaba desplomando más rápido de lo que cualquiera podría haber anticipado. No era solo el presionando, o las extensas acusaciones de fraude fiscal y discriminación racial. Era la imparable fuerza del clamor público, las crecientes demandas de ex empleados y, lo más devastador de todo, la evidencia condenatoria que había sido recopilada meticulosamente por alguien a quien alguna vez consideró solo un empleado más, Thomas Jefferson Santos. El abogado de Manning, un hombre de mirada aguda que había sido contratado para proteger el imperio que él había construido, ahora sonaba desesperado al otro lado de la línea. «Señor Manning, tiene que entender la gravedad de esta situación», dijo el abogado, con la voz temblorosa. «Los medios ya han publicado todos los documentos incriminatorios que tenemos. Los accionistas se están retirando. La investigación federal está ganando fuerza. No sé cómo podemos detener esto. El daño es irreversible». Manning se sentó en su oficina, rodeado de montones de documentos legales y órdenes judiciales, pero nada de eso importaba ya. Su imperio, el imperio que había construido sobre la codicia, la arrogancia y la creencia de que era intocable, se desmoronaba ante sus propios ojos. Alguna vez creyó que el dinero lo protegería de todo. Pero ahora, era el mismo dinero que lo había expuesto como el fraude que era. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, y su asistente entró, luciendo inusualmente frenética. «Señor», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «hay algo que necesita ver». Manning la siguió, su mente aún acelerada,
medio esperando más malas noticias. Pero nada lo preparó para lo que vio. Fuera de las grandes ventanas de su oficina, se había formado una multitud. Había manifestantes con carteles, periodistas con cámaras e incluso exempleados, algunos de ellos llorando, otros gritando con rabia. Habían venido por él, exigiendo justicia. Las paredes de su oficina, que alguna vez fueron símbolo de su control y éxito, ahora se sentían como una prisión. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró para sí mismo, mirando fijamente la escena que se desarrollaba abajo. Siempre se había considerado por encima de todo reproche. Nunca imaginó que sus acciones, la crueldad, la explotación, regresarían para atormentarlo de forma tan completa. Pero lo hicieron, y ahora enfrentaba las consecuencias. Su asistente dudó antes de hablar nuevamente. Señor, también hay una solicitud para que renuncie al Consejo de Administración. El pecho de Manning se apretó. ¿Renunciar? La idea de alejarse del imperio que había tardado años en construir era insoportable. Sin embargo, ya no había otra opción. Los inversionistas se estaban retirando, los medios eran implacables, y ahora, el gobierno estaba involucrado. Mientras estaba allí, una voz interrumpió sus pensamientos. Señor Manning, ya ha hecho más que suficiente daño. Es hora de que enfrente la verdad. Era Thomas, su voz sonando a través de la línea telefónica, tranquila y casi distante. La sangre de Manning se heló al darse cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Tú, siseó Manning, con la voz temblando entre la ira y el miedo. ¿Qué quieres de mí? Ya has destruido todo lo que construí. ¿Qué más queda? La voz de Thomas era firme, inquebrantable. Ya te has destruido a ti mismo, señor Manning. Solo eres demasiado arrogante para verlo. Pero no te preocupes, no tendrás que enfrentar esto solo. Estoy seguro de que habrá muchas personas dispuestas a recordarte cómo los trataste. Y en cuanto a mí, yo ya seguí adelante. Lo que he construido es mucho más grande que todo lo que tú tuviste. Manning apretó el teléfono con fuerza, sus nudillos volviéndose blancos. Quería gritar, desahogarse, pero sabía que ya no quedaba nada. Nadie escucharía sus excusas. A nadie le importaban sus justificaciones. Por primera vez en años, se sintió completamente impotente. Al otro lado de la ciudad, Thomas estaba sentado en su nueva oficina, un espacio pequeño pero cómodo que reflejaba el trabajo arduo y el pensamiento estratégico que había puesto en su nueva vida. Había construido algo desde cero, algo que sería un testamento de su fuerza, inteligencia y paciencia. Siempre supo que el verdadero camino hacia la justicia no era a través de la destrucción. Era a través de la construcción. A través de construir algo que pudiera perdurar, algo que pudiera soportar el peso de la opresión, la codicia y los prejuicios. Lo había hecho. Y ahora, mientras miraba por la ventana de su oficina, Thomas veía su visión tomando forma. La fundación que había comenzado estaba creciendo, los proyectos, los programas, las oportunidades para aquellos que alguna vez fueron ignorados, abandonados o descartados. Su nombre ya no estaba asociado con la humillación o el sufrimiento. Estaba vinculado a la esperanza, a la transformación y a la lucha por un futuro mejor. En los años venideros, la fundación crecería, su influencia se extendería por todo el país. Se convertiría en un faro para aquellos que luchaban contra la discriminación, ofreciendo becas, asistencia legal y programas de capacitación laboral para comunidades marginadas. Y en el corazón de todo estaría la memoria de un hombre que alguna vez fue considerado solo un camarero, pero que se había elevado para convertirse en un símbolo de resistencia y justicia. Habían pasado 2 años desde la caída del imperio de Robert Manning, y el nombre, Thomas Jefferson Santos, ahora era sinónimo de justicia y resistencia. Ya no era una sombra en el fondo, Thomas había emergido como un líder, no solo en los negocios, sino también en la lucha continua por la igualdad racial y la justicia social. La fundación que había construido, la Fundación Santo-Elinina, ahora era una fuerza reconocida de cambio, con miles de vidas tocadas por sus programas. Las semillas de su revolución silenciosa habían dado frutos, y el mundo comenzaba a notarlo. Era una brillante mañana de jueves cuando Thomas recibió una llamada que cambiaría el curso de su día,
y tal vez su vida. Respondió al teléfono, su voz firme, sabiendo que la persona al otro lado de la línea era alguien que había jugado un papel fundamental en su éxito. Señor Santos, hay unas personas aquí para verle. Vienen del sector de inversiones y quieren discutir algo con usted. Thomas dejó el bolígrafo sobre el escritorio y enderezó su postura. Este era el momento. Esta era la oportunidad por la que había trabajado, el momento en que su pasado y su presente colisionarían de formas que no había imaginado. Envíelos arriba. Momentos después, dos figuras entraron en su oficina, figuras que reconoció de inmediato. Eli y Nina. Los dos huérfanos a quienes había alimentado, los mismos niños a quienes había ayudado hace tantos años, cuando no eran más que hambrientos y perdidos. Ahora, se encontraban frente a él como adultos exitosos y realizados. Eli, con su traje impecable y sonrisa confiada, extendió su mano primero. Thomas, dijo, con la voz llena de gratitud, ha pasado mucho tiempo. Thomas estrechó su mano, una ola de emoción lo golpeó inesperadamente. Han crecido, dijo, su voz cargada de orgullo. Ambos se han convertido en las personas que sabía que serían. Nina, ahora una abogada prominente en el campo de los derechos humanos, sonrió cálidamente. Hemos estado siguiendo tu camino, dijo, mientras colocaba un montón de archivos sobre la mesa. Cuando vimos tu nombre en las noticias, supimos inmediatamente quién eras. El hombre que nos dio de comer cuando no teníamos nada se ha convertido en el hombre que derribó un imperio construido sobre el odio y la explotación. Thomas sintió un nudo en la garganta. Todos esos años, todas las luchas, toda la humillación y las victorias silenciosas lo habían llevado a este momento. Los niños a quienes había ayudado, que antes eran meros extraños, ahora se habían convertido en sus socios en algo mucho más grande que cualquier logro individual. Hemos venido con una propuesta, dijo Eli, con la voz llena de propósito. Queremos crear una fundación juntos, una que no solo luche por la justicia, sino que también proporcione oportunidades para aquellos que más las necesitan. Queremos ayudar a los niños en riesgo, conectarlos con la educación, y darles los recursos que necesitan para tener éxito. Nina añadió, contamos con el apoyo de varios inversionistas, y ya hemos comenzado a reunir apoyo de diversos negocios y agencias gubernamentales. Pero necesitamos a alguien como tú, Thomas. Alguien que entienda que la justicia no son solo palabras, se trata de acción, y se trata de construir algo que perdure. Thomas asintió lentamente, sintiendo una sensación de paz apoderarse de él. Esto era por lo que había estado luchando. Su lucha, su dolor, sus planes, todo había sido por esto. Construir algo más grande que la suma de sus partes, crear un mundo donde las personas no solo sobrevivieran, sino que prosperaran. Juntos, dijo Thomas con voz fuerte, podemos cambiar el futuro. Y así, comenzaron a trabajar. En los años que siguieron, la Fundación Santo Elinina se convirtió en un faro de esperanza. Comenzó con pequeñas iniciativas, proporcionando becas, asistencia legal gratuita y capacitación laboral. Pero no se detuvo allí. Con el tiempo, la fundación creció, convirtiéndose en una red poderosa que abarcaba todo el país, luchando por los derechos de las comunidades marginadas y enfrentándose a la injusticia sistémica. Thomas se convirtió en un orador habitual en conferencias y universidades, compartiendo su historia e inspirando a otros a luchar contra las injusticias que enfrentaban. Su fundación ayudó a más de 500 niños, dio asesoría legal gratuita a miles de familias y estableció más de 10 restaurantes escuela donde jóvenes de entornos desfavorecidos podían aprender habilidades prácticas. Thomas no solo quería luchar por la justicia, quería construir algo que perdurara mucho después de que él se fuera. Algo que le diera a personas como él, personas que habían sido pasadas por alto y menospreciadas, la oportunidad de demostrar su valor, no solo a la sociedad, sino a ellos mismos. Y a lo largo de todo esto, la sombra de Robert Manning se cernía sobre él. El magnate una vez intocable, que había pasado su vida explotando a otros, lo había perdido todo. Su reputación estaba hecha trizas, su imperio en ruinas, y se había visto obligado a retirarse a la oscuridad de un trabajo humilde. Era irónico, en realidad. Manning había pasado tanto tiempo construyendo muros para proteger su riqueza,
solo para ver cómo esos mismos muros se derrumbaban sobre él. Al mismo tiempo, Thomas seguía ascendiendo. Había enfrentado las partes más oscuras de la humanidad, prejuicio, odio y explotación, pero había usado esas experiencias para alimentar su ascenso, para construir algo mejor. Había aprendido de su pasado, usando las lecciones de sufrimiento y dolor, y transformándolas en algo que no solo luchaba contra la injusticia, sino que creaba un nuevo camino hacia adelante. Una tarde, mientras Thomas se sentaba en su oficina mirando la ciudad, pensó en el largo y doloroso viaje que lo había llevado hasta allí. Había sido un camino largo, lleno de obstáculos y sacrificios. Pero siempre supo que la mejor manera de luchar no era con ira o destrucción, sino con resiliencia y creación. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Thomas se levantó y caminó hacia la ventana. Las calles abajo estaban llenas de personas, algunas luchando, algunas soñando, algunas simplemente intentando seguir adelante. Pero él sabía, en su corazón, que su trabajo no había terminado. Aún quedaban batallas por librar, aún había vidas que cambiar. Pero mientras tuviera aliento en su cuerpo, seguiría luchando, por Ellie, por Nina, por su madre, y por cada niño que alguna vez fue pasado por alto. Seguiría construyendo, ladrillo por ladrillo. Y al final, esa era su verdadera victoria.